todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. Capítulo 6, Decisiones condenatorias. La luna todavía brillaba cuando Jaune Ark se despertó de su sueño inquieto. Cuando abrió los ojos y miró por la ventana abierta, no pudo evitar que un suspiro de tristeza escapara de sus labios. Sacudiendo silenciosamente la cabeza, se obligó a apartar la mirada de la luna distante, antes de que otro suspiro escapara de sus labios, mientras observaba los detalles de su habitación, apenas distinguibles bajo la tenue luz de la luna. Donde habría visto una pared de yeso pintado y una lámpara de polvo sobre una mesa sencilla, un candelabro de plata adornado albergaba 3 velas medio derretidas sobre lo que caritativamente podría describirse como una gruesa losa de madera, saludándolo junto con una pared de adoquines sin brillo. ¿Realmente no fue un sueño, eh? Jaune murmuró para sí mismo con voz hueca mientras se obligaba a sentarse y se tomó un momento para volver a intentar procesar lo que, en nombre de Orum, le había sucedido. Su último recuerdo definitivo de Remnant había sido el ataque a Mitty, Beacon y Vale, la muerte de esa mujer en la cápsula de Ozpin, y su desesperada acción dilatoria en la cima de la torre del reloj de Beacon. Después de que el dragón lo pisoteó. Después de que media docena de fragmentos de vidrio atravesaran su maltratada aura y cayera. Después de que su visión comenzó a oscurecerse y su conciencia se desvaneció en un destello de luz plateada. Después de todo eso, se había despertado en un mundo extraño y desconocido, hacía menos de una semana. Uno que no sabía nada de Aura, Dusto Grimm. Uno que tenía monstruos de los que nunca había oído hablar, héroes de los que nunca había oído hablar y reinos de los que nunca había oído hablar, gobernados por reyes reales, nada menos. Uno que tenía una luna distante e ininterrumpida adornando su cielo nocturno. La única explicación que se le ocurrió a Jaune hasta ahora, fue que había muerto, y de alguna manera había sido enviado a un mundo diferente, o enviado tan atrás en el tiempo, al pasado de Remnant, que la luna ni siquiera había aparecido. Roto aún, y Dusty Grimm aún no habían sido descubiertos. Lo que lo habría colocado en una época mucho anterior al amanecer de la civilización humana registrada en Remnant, según lo poco que podía recordar de las lecciones del Dr. Oblek. Lo que significaba que bien podría haber sido un mundo diferente, para todos los efectos. Jaune gimió y hundió la cabeza entre las manos, mientras intentaba desesperadamente pensar en una explicación diferente, una que no sonara como si hubiera salido directamente de un cómic de Mistralian. Después de todo, no se sentía muerto, no es que supiera cómo se sentía realmente la muerte, por supuesto. Pero todavía sentía hambre, sed, cansancio y dolor, lo que también ayudó a descartar que se tratara simplemente de un sueño muy elaborado. Si esto era vida después de la muerte, apestaba peor que Cardin. Pero al mismo tiempo, cuanto más pensaba en ello, más se encontraba al menos admitiendo que probablemente había muerto en la torre. Si bien las heridas que había sufrido no tenían por qué ser fatales, el hecho de que se hubiera despertado sin sus amigos a su alrededor decía basta. Ruby y Pearl nunca lo habrían abandonado. Una punzada de preocupación lo recorrió al pensar en sus amigos una vez más, y se encontró esperando desesperadamente que al menos hubieran salido sanos y salvos. Luego volvió a negar con la cabeza, a medida que pasaba el momento. Después de todo, había sobrevivido solo durante, ¿cuánto? ¿5 minutos? Si ese era el tipo de enemigo al que se enfrentaban, no había forma de que Ruby, Weiss y Pearl juntos pudieran haber perdido. Aunque ella había matado a Ozpin. Jaune se obligó a sacar ese pensamiento preocupante de su cabeza. Después de todo, donde quiera o cuando fuera, todo lo que podía hacer por sus amigos era tener fe en ellos. Ahora mismo, lo que era más urgente, tenía que descubrir qué se suponía que debía hacer con respecto a su situación. Honestamente, ¿había realmente algo que él pudiera hacer? Incluso si hubiera descubierto lo que había sucedido si grande, todavía no tenía idea de cómo había terminado aquí. Los cómics de Mistralian siempre simplemente lo agitaban con la mano con semblanzas, pero incluso si Jaune tuviera tal semblanza, otro gran sí, no tenía idea de cómo activarlo, y mucho menos controlar su destino, o qué se suponía que debía hacer a continuación. Bueno, eso no fue del todo exacto.
Por supuesto, cuando se dio cuenta de que ya no estaba en Remnant, sus pensamientos iniciales, después del pánico ciego y el enloquecimiento, por supuesto, fueron tratar de encontrar una manera de regresar a casa. Pero solo fueron necesarios unos minutos de consideración adecuada para descartar que ese fuera un resultado realista. Claro, este mundo tenía magia, al menos si tomaba las historias que los caballeros de la mesa redonda le contaron al pie de la letra, pero sus historias sobre el mago de la corte del rey Arturo, que aparentemente era realmente importante, tenían más que ver con profecías y sueños que viajar a mundos diferentes, o viajar en el tiempo. Y considerando que este mundo ni siquiera había descubierto la calefacción central y la plomería interior, no estaba cruzando los dedos para encontrar una solución científica a sus problemas. Entonces, si su regreso estaba descartado, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Qué podría siquiera hacer? Jaune exhaló lentamente mientras se levantaba de la cama, antes de darse una palmada en las mejillas para mentalizarse, una acción sin efecto físico, gracias a Aura. Irónicamente, la situación no había cambiado realmente desde que salió del bosque. Después de todo, estaba perdido y no tenía nada a su nombre, ni amigos a quienes llamar suyos. Bueno, lo último no era del todo cierto, pero no había manera de que pudiera imponerse así a los caballeros de la mesa redonda. Especialmente no ahora, cuando aparentemente se enfrentaban tanto a enfrentamientos fronterizos como a invasores del otro lado del mar. Pero al mismo tiempo, ¿podría realmente permitirse el lujo de rechazar cualquier ayuda que pudiera obtener? Además de ser un cazador en formación, la única experiencia que realmente podía afirmar haber tenido era trabajar en la granja familiar, y se había escapado de casa por una razón. Realmente iba a pasar su otra vida haciendo aquello de lo que había huido durante su primera vida. Los pensamientos sobre los caballeros con los que había pasado los últimos días viajando vinieron a su mente y una pequeña sonrisa apareció en sus labios cuando tomó una decisión. Como había dicho Sir Mordred, ser un cazador sonaba muchísimo como ser un caballero de la mesa redonda. Y había aceptado ayudar a Gareth con su extraña lanza. El hecho de que estuviera muerto no significaba que no fuera un Ark. En el peor de los casos, no estaría a la altura de las expectativas de Sir Lancelot y se marcharía. No sería la primera vez que se sentiría así. Sin embargo, al menos tendría que encontrar una manera de decirle a Sir Lancelot que no se molestara en ayudarlo a descubrir de dónde venía. No tenía sentido perder el tiempo del hombre buscando un reino que ni siquiera existía aquí. Pero no era como si pudiera simplemente decirles: oye, lamento hacerte perder el tiempo, pero acabo de darme cuenta de que vengo de un mundo o línea temporal completamente diferente. No te molestes en mirar mi historia. Las cosas que mencioné ni siquiera existe todavía. Incluso en su cabeza sonaba ridículo. Sin embargo, mientras Jaune intentaba encontrar una razón plausible que haría que Sir Lancelot y los caballeros dejaran de investigar su historia, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Cuando pronto se transformó en un golpe, Jaune suspiró en silencio para sí mismo y se movió para abrir la puerta y ver quién quería verlo tan temprano en la mañana. Para su sorpresa, una pequeña armadura familiar esperaba impaciente fuera de la puerta. Jaune parpadeó antes de finalmente encontrar su voz. Sir Mordred. Oye, chico del vómito. Mordred lo saludó familiarmente, antes de arrojarle un saco de tela. Jaune gruñó ante el peso inesperado cuando lo atrapó y, desafortunadamente para él, esa no fue la última sorpresa de la mañana. Al abrir el saco se revelaron piezas de armadura de metal, lo que hizo que sus ojos se abrieran como platos. Mordred aprovechó la oportunidad para darle un codazo en el costado, antes de exigir triunfalmente: date prisa y ponte el traje, escudero. Estamos perdiendo un tiempo precioso. La tarde anterior, debo admitir mi sorpresa, Lancelot. Percival no pudo evitar comentar, mientras se servía una copa de vino. Cuando aceptaste la solicitud de Agravain de regresar con Mordred, ni siquiera yo podría haber previsto que regresarías con un nuevo aprendiz, hey. Mordred intervino acaloradamente desde donde estaba sentada, todavía enfurruñada por el alboroto que Agravain había levantado por su pequeña búsqueda. ¿Yo soy quien lo encontró? Por supuesto, señor Mordred.
Percival rápidamente levantó una mano para detenerlo, sabiendo lo suficiente del atrevido joven caballero para saber que empeoraría la situación si no aclaraba sus palabras. De ninguna manera pretendo pasar por alto sus logros. Si nuestra situación actual no fuera tan grave como lo es actualmente, me atrevo a decir que incluso el rey brindaría por su victoria sobre los Adank. Mi punto, sin embargo, fue que cuando escuchamos habías partido para matar a un demonio, me siento seguro de hablar por todos nosotros cuando digo que ninguno de nosotros esperaba que regresaras con otra persona. De hecho, también me sorprendió cuando Sir Mordred salió del bosque con compañía. Lancelot respondió con sinceridad, mientras Gareth vertía agua en su copa, y Mordred resopló con aprobación y se relajó, apaciguado por las palabras de Percival. Por no hablar de cuando Sir Mordred me contó las extraordinarias circunstancias del joven. Percival recordó en voz baja el estado en el que se encontraba el joven, cuando fue recibido en Camelot y cuando permitió que el joven Bors lo llevara a una habitación de invitados. Después de un momento, expresó sus preocupaciones. Lancelot, ¿puedo preguntar? ¿Está bien el niño? Físicamente hablando, Sir Mordred puede testificar que Adank no logró causar ninguna herida a Jaune durante su batalla. Lanzarote respondió lentamente. ¿Entonces el daño que sufrió su armadura no fue causado por el demonio? Percival parpadeó. Bueno, por supuesto. Mordred se burló y puso los ojos en blanco. ¿Qué clase de caballero permitiría que un espectador inocente y no relacionado sufriera un daño así? Dice la verdad, Sir Mordred. Lancelot le dio al joven caballero un raro gesto de aprobación, mientras Gareth subrepticiamente le dio a Mordred una mirada de sorpresa, antes de continuar. Pero creo que a Sir Percival también le gustaría saber la causa de sus heridas. Como te dije, él ya era así cuando lo conocí. Mordred se encogió de hombros, antes de volver a contar su relato para beneficio de Percival. Según Jaune, lo último que recuerda antes de despertar en ese bosque fue luchar contra un dragón y una bruja. Un dragón y una bruja. La voz de Percival estaba llena de sorpresa mientras miraba preocupado a Lancelot. ¿Estás seguro? No sentí ningún rastro de mentira por su parte cuando me contó su historia. Lancelot respondió con confianza. En ese caso, entonces debemos enviar un mensaje al rey de inmediato. Percival insistió alarmado, levantándose de un salto de su asiento. Paz, señor Percival. Lancelot rápidamente levantó una mano para calmar al caballero de pelo blanco. Hasta donde sabemos, los enemigos que enfrentó Jaune no son una amenaza para las tierras de su majestad. Jaune luchó contra el dragón y la bruja en el reino del que proviene. Mordred aclaró. Y él viene de un reino extraño muy lejano. Nunca había oído hablar de Camelot, y los reinos que conoce ni siquiera tienen reyes. Para estar seguros, preguntamos a los pueblos de los alrededores. Gareth añadió detrás de Lancelot. Nadie recuerda haber visto un dragón o una bruja recientemente. Percival exhaló un suspiro de alivio, antes de que sus ojos se entrecerraran en comprensión. ¿Es por eso que especificaste físicamente, Lancelot? Es. Lancelot asintió y suspiró, recordando lo distraído y distante que había estado Jaune cuando entraron a Camelot. Creo que actualmente se encuentra en estado de shock. Pero él estaba bien antes de que llegáramos aquí. Mordred señaló con el ceño fruncido, moviéndose inquieta al recordar cómo había intentado, y aparentemente falló, tranquilizarlo. Sir Mordred, Lancelot hizo una pausa por un momento, mientras pensaba en la mejor manera de transmitir su punto. Jaune simplemente no tuvo el lujo de pensar en su situación hasta que se unió a nosotros, ni se dio cuenta de lo lejos que estaba de casa hasta que habló con nosotros. ¿Y qué? ¿Es mi culpa por recogerlo? El tono de Mordred adquirió un tono defensivo. Por supuesto que no. Lanzarote respondió de inmediato. Aunque está lejos de ser ideal, estoy seguro de que incluso él estaría de acuerdo en que su situación actual es una gran mejora con respecto a estar solo y perdido en un bosque, esperando a compatriotas que nunca vendrían. Siento que simplemente necesita tiempo para adaptarse a las circunstancias. Realidad de su situación, y tal vez algo con lo que mantener su mente ocupada. ¿No sería mejor traerlo de regreso a casa lo antes posible? Mordred volvió a hablar.
Lo sería, Sir Mordred. Lancelot admitió, antes de responder. Desafortunadamente, esa no es una opción realista en este momento. Incluso Palámedes no sabía nada de reinos como Vale o Atlas, Mordred. Percival intervino. Con Merlín aún fuera de contacto, nuestra mejor opción para entrar en contacto con la tierra natal de Jaune es ir en busca de tierras más allá de los grandes mares hacia el oeste, o los grandes desiertos y montañas del sur y el este, mucho más allá incluso. La extensión del antiguo imperio Alejandro Magno. Una empresa así, aunque honorable, simplemente no es factible en nuestra situación actual. El ceño de Mordred se profundizó detrás de su casco, mientras consideraba en silencio sus palabras y reflexionaba que la situación podría haber sido un poco más complicada de lo que esos libros ilustrados hacían parecer las cosas. Mientras tanto, según las historias que compartió Jaune, ser entrenado como escudero debería ser lo suficientemente similar a su época como cazador en entrenamiento para que él se adapte, y al mismo tiempo ser lo suficientemente diferente como para ayudarlo a distraerse. Concluyó Lanzarote. Pero, Sir Lancelot, ¿quién entrenará a Jaune? Gareth preguntó en voz baja detrás de su mentor. ¿Hay algún caballero de la mesa redonda actualmente en Camelot que pueda contratar un nuevo escudero? Sé que Agravain actualmente no tiene un escudero, pero los deberes de su puesto lo dejan demasiado ocupado para contratar adecuadamente a un aprendiz. Un silencio invadió la habitación mientras contemplaban el punto de Gareth. Y entonces Lancelot finalmente respondió. Escudero Gareth, esperaba que pudieras ayudar a entrenar a Jaune por el momento. A mí. Gareth no pudo ocultar su sorpresa. En efecto. Lancelot asintió con confianza. Puede que todavía seas un escudero, pero ya te has ganado un asiento numerado en la mesa redonda, y creo que ayudar a entrenar a otro escudero potencial te servirá como una experiencia valiosa en el futuro, cuando seas un caballero de la mesa redonda y tienes tu propio escudero. Pero ten la seguridad de que sigo siendo tu mentor y te proporcionaré asistencia si la necesitas. Me siento honrado por sus palabras, Sir Lancelot. Gareth chilló nerviosamente antes de negar con la cabeza. Y no quiero faltarle el respeto, pero no siento que esté listo todavía. Además, soy apenas mayor que Jaune. ¿Cómo podría servir como su mentor? Creo que la falta de diferencia de edad solo te ayudará a identificarte con él, Gareth. Lancelot trató de consolar a su escudero con una sonrisa que la habría hecho desmayarse si no estuviera demasiado ocupada en pánico. Pero si tienes una alternativa mejor, no dudes en compartirla. Definitivamente Bors aún no está listo para enfrentarse a un escudero. Percival añadió simplemente cuando Gareth se volvió hacia él con desesperación. Si bien Bors pudo haber sido mayor y tener más experiencia que Gareth, era un hecho que Gareth, al igual que sus hermanos Gawain y Agravain, era extremadamente talentoso. Con una sola lanza había derrotado a numerosos caballeros y reyes prodigiosos para proteger el honor de su amigo, e incluso el rey estuvo de acuerdo en que fácilmente podría convertirse en la más grande de todos ellos con el tiempo. Mordred, por su parte, simplemente estudió a su hermana con un vago sentimiento de irritación, aunque mantuvo la calma. En última instancia, sintió cierto grado de responsabilidad por Jaune, ya que, en lo que a ella respectaba, ella había sido quien lo encontró y lo ayudó a convencerlo de que viniera a Camelot. Y aunque quizás no haya tenido la mejor relación con los otros caballeros de Camelot, al menos admitiría que todavía era joven e inexperta. Al no poder refutar sus puntos, confiaría en que los hombres que el rey Arturo y Agravain habían seleccionado y junto a los que habían luchado estaban actuando teniendo en cuenta los mejores intereses de su pupilo. Pero al mismo tiempo, ¿realmente tenía que ser Gareth? ¿Por qué Esquire Gareth, el siempre perfecto, siempre parecía conseguirlo todo? Fue mientras masticaba esos pensamientos envidiosos que lo vio. Gareth la miró por un momento, antes de desviar rápidamente su mirada. Su irritación creció cuando percibió el acto como si su hermana mayor que aún era escudera la despreciara, por lo que gruñó. Oye, ¿no estás olvidando que yo también soy un caballero de la mesa redonda? Nota del autor. No hay excusas aquí.
El hecho de que me hubiera recuperado de COVID no significaba que no tuviera. Capítulo 7, Educación extraña. Mientras Jaune probaba silenciosamente las correas de la armadura que Mordred le había dado, asegurándose de que había colocado correctamente la placa de metal alrededor de su cuerpo, una pequeña parte se maravilló silenciosamente de las similitudes y diferencias entre la armadura que ahora llevaba y la que había comprado en una tienda de descuento en Vale antes de ir a Beacon. Aunque solo una pequeña parte. Remo y el Dr. Oblate definitivamente habrían podido apreciarlo mucho más que él. Mientras movía sus dedos debajo de sus nuevos guanteletes, tratando de sentir su nuevo rango de movimiento en ellos, una gran parte de él estaba ocupada tratando de descubrir cómo el remanente Cardin podría haberse movido con su armadura de placas completa. Por supuesto, también estaba la pregunta de por qué, en nombre de Orum, Cardin incluso había usado una armadura de placas completa durante el entrenamiento de Huntsman. Claro, Jaune y Pirra también tenían armadura, pero la única razón por la que Jaune había obtenido el peto con descuento en primer lugar era porque pensó que lo ayudaría a encajar entre los graduados de la escuela primaria de combate. Además, no lo sabía que Aura había existido, mientras que en el caso de Pirra, ella le había dicho que había sido diseñado para evocar la imagen de un guerrero fuerte y confiado, por el bien de sus fans, en lugar de tener algún tipo de protección en mente. Él todavía recordaba muy bien esa discusión, considerando que había dejado claro su punto al enfatizar su escote semi-expuesto y la cantidad de piel que mostraba su armadura, junto con el descubrimiento de que la única razón por la que podía realizar esas ridículas volteretas era que hizo sin romperse los talones o torcerse los tobillos fue debido a que su semblanza manipuló el metal en sus talones y Aura reforzó sus pies. Entonces, ¿por qué Cardin, que había asistido a una escuela de preparación para el combate y ya tenía su aura desbloqueada, había insistido en luchar con una armadura tan tosca y restrictiva? Por supuesto, su pregunta más importante, el problema más urgente que tenía en mente, era preguntarse por qué Mordred había irrumpido repentinamente, declarado que estaban perdiendo el tiempo y exigido que se lo pusiera. Oh, bien, ya has cambiado. Mordred habló mientras ella se unía a él en el patio vacío, estirando con entusiasmo sus extremidades mientras caminaba. ¿Estás listo para comenzar, entonces? Señor Mordred. Jaune tímidamente levantó la mano. ¿Para qué exactamente se supone que debo estar preparado? ¿Qué, no te acuerdas? Mordred parpadeó sorprendida, deteniendo sus movimientos. Solo me dijiste que estábamos perdiendo el tiempo y que necesitaba vestirme, señaló Jaune. Vaya. La voz de Mordred fue cortante y rápidamente se aclaró la garganta antes de explicar. Es simple, de verdad. Aceptaste ser aprendiz aquí, ¿verdad? Sí. Jaune asintió mientras sus pensamientos volvían una vez más a su situación actual, y especialmente a cómo realmente no tenía otras opciones. Bueno, como aprendiz, necesitabas un mentor y resultó que yo estaba disponible. Mordred alardeó modestamente, antes de darle una palmada en la espalda con una sonrisa. Cuando termine contigo, escudero, podrás matar un dragón con tus propias manos. Jaune, sin decir palabra, miró las pequeñas manos blindadas de Mordred, y recordó haber visto al caballero de la mesa redonda, destrozando a Dam con solo una espada rota. Esperemos no tener que probar eso nunca. De todos modos, ¿por dónde empezamos? Con lo básico, por supuesto. Mordred anunció con entusiasmo. Sé que eres bastante fuerte y duro, y que tienes algo de entrenamiento, pero todavía no entiendo el alcance total de tus habilidades. Así que comencemos con un ligero calentamiento. Dame 10 vueltas alrededor del castillo. Todo el castillo. Los ojos de Jaune se abrieron con horror al recordar la magnitud de Camelot. Hacía que Beacon pareciera pequeño, aunque para ser justos, Camelot era el corazón de un reino, mientras que Beacon era solo una escuela y Beacon era más alto. Mordred lo pensó por un segundo. Sí, probablemente sea demasiado ligero para ti. Hagamos una docena de rondas a lo largo de las paredes exteriores de Camelot. El ojo de Jaune tembló, pero antes de que pudiera maldecir a los entrenadores demasiado entusiastas y su gran boca, Mordred lo tranquilizó. No te preocupes.
Esto es solo para prepararte para todas las cosas divertidas y emocionantes que vendrán más adelante, escudero. Oh chico, apenas puedo contenerme. Jaune forzó una sonrisa en su rostro, antes de alejarse corriendo de Sir Mordred lo más rápido que pudo. Había aprendido bien esa lección, habiendo sobrevivido apenas a las sesiones de entrenamiento de Nora Valkyrie. La mirada de Mordred se detuvo en la forma enérgicamente retirada de su nuevo, y primer, estudiante, antes de que finalmente se relajara tan pronto como él estuvo fuera de su vista. Tomándose un momento para asegurarse de que su entorno estuviera despejado, sacó subrepticiamente un trozo de pergamino y comenzó a leerlo discretamente, incluso mientras reflexionaba que las cosas iban tan bien como se podía esperar, considerando la absoluta impulsividad de su decisión. No se arrepintió en absoluto de haber presionado a Jaune Ark para que se convirtiera en miembro provisional de la mesa redonda. Solo el rey Arturo tenía la autoridad para tomar la decisión final con respecto a su membresía. El rey seguramente estaría satisfecho con el talento que ella había explorado, teniendo en cuenta que incluso el engreído Lancelot lo había elogiado. Esta realmente era la mejor manera de ayudarlo, al menos, eso es lo que Agravain le había dicho, aunque ella no lo había hecho. Realmente prestó atención a los detalles, y definitivamente estaba más que entusiasmada con la perspectiva de dejar de ser el caballero más joven de la mesa redonda, especialmente si el recién llegado era alguien con quien realmente podía llevarse bien. Y, por supuesto, que él estuviera en Camelot les daría más tiempo para experimentar con cualquier magia del alma que fuera aura. Pero ella definitivamente no tenía ninguna intención de convertirse en su mentora. Después de todo, incluso ella sabía que estaba lejos de ser un caballero de primer nivel, por el amor de Dios. Pero cuando su hermana mayor, que todavía era escudera, no solo había sido considerada una candidata potencial para entrenar a Jaune sobre ella, un caballero de pleno derecho, sino que también, aparentemente, la había descartado como posible candidata. Bueno, puede que haya perdido los estribos y haya decidido aprovechar la oportunidad para demostrar su valía, especialmente después de ver las miradas de alarma en los rostros de Percival y Lancelot. Desafortunadamente, ella no sabía absolutamente nada acerca de ser escudero, y mucho menos convertir a un escudero en un caballero de pleno derecho, uno de los inconvenientes de no haber sido ella misma escudero. Y definitivamente no podría haberle pedido consejo a Lancelot o Percival, o Gareth, no después de cómo había luchado para convencerlos de que la eligieran a ella y no a Gareth en primer lugar. Y por eso le había pedido, molestado, a Agravain algunos consejos. A pesar de... ¿Qué diablos tiene la etiqueta de la corte y la música y el baile que tienen que ver con ser un caballero? Mordred no pudo evitar preguntarse en voz alta mientras terminaba de leer la primera frase. ¿Fue esto con lo que Lancelot hizo perder el tiempo a Gareth? Tal vez había juzgado a su hermana mayor con demasiada dureza. Por un momento, consideró simplemente descartar la lista de Agravain y, en cambio, seguir su propia experiencia personal, pero rápidamente decidió no hacerlo. Después de todo, puede que no fuera humana, pero tampoco era innecesariamente cruel o sádica. La única parte del entrenamiento de Morgan que estaría usando era establecer las capacidades básicas actuales de su sujeto, estudiante, para poder seguir cuanto mejoró y qué tan rápido. Desgraciadamente, ella no conocía ningún hechizo de rayo, así que no podía hacerle las mismas pruebas en profundidad que mamá siempre le había hecho. En cambio, decidió simplemente saltarse los temas en los que no tenía interés, o experiencia, y preguntarle a Agravain sobre ellos la próxima vez. Sin embargo, justo cuando sus ojos volvieron al pergamino, sus oídos captaron el sonido de pesados pasos metálicos acercándose a ella, y rápidamente lo guardó justo cuando Jaune, respirando pesadamente, regresaba al patio del castillo. ¿Ya terminaste con una docena de rondas? Mordred no pudo evitar levantar una ceja cuando su nuevo escudero se detuvo frente a ella. De alguna manera, Jaune gimió, antes de sacudir la cabeza mientras reflexionaba que realmente debería haber previsto que la metalurgia en este mundo estaría menos desarrollada que la de Remnant. La armadura de placas que Mordred le había dado era mucho más pesada que la que había comprado originalmente en Remnant,
¿O era solo porque los cazadores tenían aura, y por lo tanto dependían menos de la armadura real? Por no hablar de correr con botas de metal, la sensación que solo podría describir como zapatos de cemento sueltos. Mordred parpadeó, antes de elevar mentalmente su evaluación de la velocidad y resistencia de Jaune unos cuantos puntos más. Luego una sonrisa apareció en su rostro, cuando se dio cuenta de que no tendría que reprimirse tanto como había pensado inicialmente, lo cual era bueno, ya que reprimirse era aburrido, y además ella realmente no era buena en él. Jaune no pudo evitar tragar saliva cuando Mordred hizo crujir sus nudillos y se acercó a un estante cercano de armas de entrenamiento, antes de arrojarle una espada de madera mientras declaraba con entusiasmo: muy bien, ahora es el momento de que veamos cómo te va en combate contra un verdadero caballero. 30 minutos más tarde, Lancelot, sobre tu decisión de anoche, comenzó Percival, mientras el par de caballeros mayores se dirigían casualmente al comedor. ¿Lo dudas, Percival? Lancelot levantó una ceja cuando se detuvo, su voz no tenía ningún rastro de defensiva o malicia, sino solo curiosidad por las inusuales palabras del sincero caballero. Nunca se ha demostrado que tu juicio sea incorrecto, Lancelot. Percival prolongó, no queriendo que su amigo se ofendiera. Pero tu repentino cambio de opinión de anoche, deseo entender la sabiduría detrás de esto, viejo amigo. No tenía motivos para oponerme a la muestra de iniciativa de Sir Mordred, Sir Percival. Lancelot explicó simplemente. Después de todo, como dijo, es un caballero de la mesa redonda de pleno derecho, por voluntad de su majestad. Tiene todo el derecho a elegir tomar un escudero bajo su protección. ¿Y qué hay de Jaune? Percival se quejó. Conoces a nuestro señor. Compasivo y honorable como es, siempre priorizará el bienestar del reino sobre todo lo demás. La única forma en que podemos convencer al rey Arturo de lanzar una expedición en busca de las tierras de las que proviene Jaune durante el tiempo es que demuestra el valor de su pueblo, así como Palamedes demostró el valor de los saracenos. Con el debido respeto, creo que tu primera elección de Gareth habría sido una opción mucho más adecuada. Quizás, pero esta es una de las raras ocasiones en que he visto a Sir Mordred ser proactivo, y quizás la única vez que ha elegido asumir la responsabilidad de otro, Sir Percival. Lancelot se defendió, sacudiendo la cabeza. Y la caballerosidad de Sir Mordred nunca ha sido puesta en duda. Eso, es cierto, Percival admitió lentamente cuando un pájaro aterrizó en su hombro, antes de gorjearle una vez. Mientras sacaba reflexivamente algunas semillas para la pequeña criatura, admitió. Pero todavía estoy preocupado por Mordred. Aunque sea un caballero pleno, todavía ha pasado menos tiempo en Camelot que incluso Gareth. ¿No es una tarea demasiado pesada? ¿Carga que de repente se ha impuesto a sí mismo? Estoy de acuerdo, Sir Percival, y es exactamente por eso que siento que el primer escudero de Sir Mordred debería ser Jaune. Lancelot respondió asintiendo. Me temo que no te entiendo, viejo amigo. Percival admitió de mala gana. Te dije lo que dijo cuando le agradecí por ayudar a Sir Mordred. Lancelot preguntó retóricamente, con una pequeña sonrisa adornando su rostro. Me dijo. Los extraños son solo amigos que aún no has conocido. ¿Te imaginas eso? Despertar en una tierra desconocida después de una batalla desastrosa, encontrarte con un duelo entre un demonio y un caballero solitario herido, y elegir activamente intervenir armado solo con un palo y un escudo. Percival se quedó sin palabras, no solo por el puro idealismo detrás de tal dicho, sino porque podía imaginar tal situación. Cuando lo dices de esa manera, casi me recuerda a ti, Lancelot, me halaga, Sir Percival. Comenzó Lancelot, antes de que el sonido de fuertes pisadas llamara la atención de ambos. Al girar en su dirección, encontraron caballeros con armadura corriendo por el pasillo. Los dos caballeros mayores inmediatamente se tensaron y Lancelot dio un paso adelante y exigió: Caballeros. ¿Cuál es la prisa? Ah, señor Lanzarote, señor Percival. Los soldados a los que se dirigían se detuvieron inmediatamente y el que lideraba su grupo tragó saliva. Perdónanos por no mostrar el decoro adecuado. Está bien, está bien. Percival intervino para tranquilizarlos.
Solo para estar seguros, echaron una mirada subrepticia al primero de los caballeros de la mesa redonda, antes de relajarse ante la falta de un castigo inminente. Lo único que queremos saber es qué tanta prisa hay a esta hora de la mañana. ¿Hay alguna emergencia o algo que requiera nuestra atención?, preguntó Lancelot, con la mano ya apoyada en el pomo de Arondirt. Oh, nada de eso, señores. El caballero respondió apresuradamente. Acabamos de escuchar que Sir Mordred consiguió un nuevo escudero y lo estaba entrenando. Se dice que han estado entrenando desde antes del amanecer, así que vamos a observar. Todos hemos oído hablar del legendario manejo de la espada de Sir Mordred, pero ninguno de nosotros lo había presenciado antes. Agregó un segundo. Tengo más curiosidad por ver qué pobre alma terminó con Sir Mordred como mentor. El tercero murmuró en voz baja. Despedido. Lancelot asintió reflexivamente, antes de volverse hacia Percival e intercambiar miradas aprensivas. Esto tengo que verlo, declaró finalmente Percival, antes de salir tras ellos. Lancelot no pudo evitar suspirar y esperar no haber cometido un gran error al unirse a Percival. La escena que los recibió, cuando llegaron a los abarrotados pasillos que daban a los campos de entrenamiento del castillo, fue de absurdo y destrucción. Lancelot, veterano de muchas batallas feroces, logró mantener la compostura, pero los caballeros más jóvenes a su alrededor no pudieron evitar sus mandíbulas colgantes. Mientras tanto, debajo de ellos, en la zona cero, Jaune, jadeante, se tomó un momento para recuperar el aliento mientras mantenía un ojo en Mordred, y revisaba mentalmente su evaluación de su nuevo entrenador. Claro, es posible que Sir Mordred no haya sido tan ágil como Pirra. Si Sir Mordred pudiera realizar la mitad de los giros y vueltas que Pyr tenía con su armadura completa, Jaune lo habría llamado monstruo, pero ciertamente era tan rápido como ella, al menos, y él tenía una combinación impía de la fuerza de Nora y la ferocidad de Jan, al menos. La única razón por la que Jaune, con sus 0 victorias en las clases de combate de Glinda Goldwitch, había durado tanto tiempo fue porque había abandonado por completo la ofensiva a favor de esquivar y correr para salvar su vida. Contraatacar estaba completamente fuera de discusión. Por supuesto, eso no significaba que simplemente se iba a rendir. Tenía su orgullo como alumno de Pyr, como cazador en entrenamiento y como líder del equipo JNPR. Además, a juzgar por la forma en que había transcurrido la sesión de entrenamiento, sus instintos le decían que Mordred no iba a aceptar una rendición. Mordred, por su parte, también estaba jadeando pesadamente bajo su casco mientras miraba a su escudero, complácida por su espíritu. Ni un susurro de queja ni ningún indicio de rendición después de todo este tiempo, y no importa cuántos golpes ella le propinara, él siempre lograría levantarse. En verdad, nunca antes había tenido un compañero de entrenamiento tan satisfactorio. Para ser justos, la única persona a la que realmente se atrevió a pedirle que entrenara con ella fue a Gravain, quien siempre la rechazó por razones obvias. Apretando con más fuerza su última espada de entrenamiento, rugió antes de volver a lanzarse hacia él, creando otro surco en el suelo. Jaune tragó saliva e inmediatamente rodó hacia un lado, antes de levantar instintivamente su espada justo a tiempo para interceptarla de Mordred mientras ella fácilmente saltaba del suelo hacia él. Tan pronto como las dos espadas hicieron contacto, Jaune inmediatamente vertió su fuerza en sus brazos, concentrándose exclusivamente en detener la espada hacia un lado. Si no hubiera sabido de antemano que bloquear las espadas con alguien que hacía que Nora Valkyrie pareciera a Ruby Rose era una mala idea, definitivamente lo había aprendido repetidamente hace unas docenas de minutos. Y, por supuesto, al igual que los cientos de veces que esto había sucedido en los últimos cientos de veces, Mordred no permitió que un truco tan barato la hiciera perder el equilibrio, sino que siguió su impulso para ponerse en guardia y le golpeó el hombro con el estómago. Esta vez, sin embargo, Jaune lo estaba esperando y logró agarrarla por el hombro incluso cuando intentaba, finalmente, devolverle el favor y clavarle la empuñadura de su espada en la cara. Buen intento.
Mordred se rió salvajemente incluso mientras ella se agachaba bajo el golpe, habiendo instintivamente seguido su mano tan pronto como desvió su golpe, y Jaune apenas tuvo tiempo suficiente para tragar saliva con aprensión antes de que ella le estrellara la cabeza en el estómago como un toro, enviándolo a volar. Incluso cuando su escudero rebotó en los muros de piedra de Camelot con un fuerte ruido sordo, Mordred ya se estaba lanzando hacia él, blandiendo su espada de madera hacia su forma que caía. Oh, tienes que estar bromeando. Jaune no pudo evitar gemir cuando vio el misil humano volando hacia él. Incapaz de maniobrar en el aire, no dispuesto a dejarse aplastar contra el suelo, Jaune poco pudo hacer más que apretar su espada, apretar los dientes y enfrentar su golpe directamente. Un fuerte crujido resonó en todo el campo cuando las dos espadas se encontraron, y una ráfaga de viento barrió los terrenos maltratados, mientras el golpe de Mordred empujó a Jaune hacia la pared. Y luego, cuando sus pies hicieron contacto con la superficie de piedra, y se preparó, la espada de entrenamiento de madera de Mordred se hizo añicos contra la espada reforzada con aura de Jaune, astillas que cayeron al suelo y se unieron a los otros restos de espadas de entrenamiento que cubrían el suelo. TCH. Mordred chasqueó la lengua con molestia cuando los dos aterrizaron en el suelo, y Jaune silenciosamente exhaló un suspiro de alivio cuando Mordred se alejó y arrojó cruelmente la empuñadura rota al suelo, antes de dirigirse al estante de armas para agarrar otra. Ninguno de los dos quita la vista del otro. Entonces Jaune parpadeó sorprendido, y mientras Mordred descuidadamente buscaba otra espada de entrenamiento, Jaune habló. Sir Mordred. ¿Qué pasa, escudero? Mordred permitió, todavía sin quitarle los ojos de encima. Ya no hay más armas de entrenamiento. Jaune le informó, mientras su mano se cerraba alrededor del aire vacío. Esta vez, fue el turno de Mordred de parpadear, y miró el estante de armas para descubrir que, efectivamente, estaba vacío. ¿Cuántas espadas habían atravesado ya? Entonces, ¿esto significa que hemos terminado? Jaune preguntó esperanzado. Solo porque no haya más espadas no significa que no haya más armas, escudero. Mordred respondió, destrozando las esperanzas de Jaune, mientras agarraba el estante con una mano y lo levantaba como un garrote, sonriendo salvajemente todo el tiempo. Claro, lo que estaba haciendo ahora estaba lejos de la soberbia y sofisticada habilidad con la espada que el rey Arturo había elogiado, pero el reino estaba mirando, y esta no era una lucha real contra enemigos del reino. Esto fue entrenamiento. Después de todo, había muchos enemigos que no se rendirían solo porque estaban desarmados. Ella solo estaba haciendo su trabajo como mentora de Jaune. Además, esto era lo más divertido que había tenido entrenando con una persona, y no iba a perder contra su escudero. Jaune gimió de nuevo, antes de tragar saliva al ver que Mordred apretaba con anticipación. Y entonces, justo antes de que pudiera lanzarse hacia él y reanudar el combate, la voz severa de Agravain sonó. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Notas del autor. Algo odio diálogo algo odio escenas de acción algo retrasa algo. Sí, soy consciente de que la armadura de placas medieval no es tan pesada como la gente tiende a imaginar, por la razón obvia de que la gente realmente necesita moverse con ella. Dicho esto, en esta historia, Jaune compró su peto Beacon inicial en una tienda de descuento, y dada la prevalencia de aura en Remnant, esa pieza estaba destinada a ser más decorativa que funcional, no es que él lo supiera. Naturalmente, no es tan grueso y pesado como una coraza del siglo V que le otorgó un homúnculo que realmente no comprende los límites humanos. Además, en este punto de la historia, Jaune es bastante bueno luchando contra monstruos. ¿Pelear contra otras personas sin que su equipo lo respalde? No tanto. Luchando contra Mordred. Como se mencionó en la historia, él solo dura tanto tiempo esencialmente huyendo de ella en cada oportunidad, dejando que su aura restablezca su resistencia y aumente su fuerza y velocidad para evitar que ella dé un golpe decisivo. Además, como mencioné antes, en este punto de la historia, Mordred está evitando activamente acceder a su núcleo mágico, porque hasta donde ella sabe, es algo que Morgan y su padre desconocido, quien la dejó a merced de Morgan la DG.
Mientras tanto, si bien es cierto que Morgan también le inculcó su habilidad con la espada, al menos es la culminación de sus años de arduo trabajo y sufrimiento, e incluso fue reconocida por el mismísimo Rey Perfecto, razón por la cual ella prefiere demostrar su valía. Solo usando sus habilidades que usando Mana Burst. Edición 21 de marzo de 2022. No pensé que fuera necesario mencionar esto, pero sí, soy consciente de que los Sabatons tampoco son tan restrictivos como la mayoría de la gente imagina. Dicho esto, recuerde que Jaune solo pelea con lo que parecen ser zapatillas de deporte. Tome a un tipo que solo está acostumbrado a usar zapatillas de deporte, oblíguelo a ponerse botas de combate y dígale que corra de repente unas pocas docenas de millas. No importa que las botas de combate no sean pesadas y estén diseñadas para moverse. Todavía se quejará de ellos cuando regrese.